Academia de Belleza Limagen. Academia de Belleza Limagen. Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. Hice este video para enseñarles cómo realizar el mantenimiento preventivo de un secador. Pues como siempre, el mantenimiento preventivo en las máquinas profesionales de peluquería lo realizamos con el ánimo de que éstas tengan un correcto desempeño. Es decir, si este mantenimiento no se realiza frecuentemente, lo que vamos a lograr es que la herramienta no rinda lo suficiente y por ende vamos a tener dificultades en nuestro desempeño profesional. Bien, lo que normalmente se hace es retirar la boquilla, esta boquilla de aquí, y la tapa, y la tapa de la parte de atrás, que es la que protege la parte del ventilador. Vean, si podemos ver, este secador aparentemente está muy limpio en la parte externa, pero tan solo verlo usado un mes, miren cómo está esto aquí, terrible, de acumulación de mugre, que se produce pues por la succión que genera el motor del ventilador hacia esta parte. Bien, normalmente, y esto que estoy haciendo aquí, limpiar muy bien toda esta parte con una brocheta, lavar la rejilla y lavar la tapa es algo que realizamos cada tercer o cuarto día en la peluquería. Esta rejilla, si no la lavamos frecuentemente, lo que va a pasar es que se va llenando progresivamente de pelo y de mota, y en un momento pues le va a quitar fuerza al motor, puede llegar incluso a dañar el secador. Esta es la primera parte de un mantenimiento, y pues después de esterilizar la boquilla y el filtro o la rejilla ya limpiada, la montamos y listo. Esta es la parte más básica del mantenimiento preventivo para que la herramienta funcione bien. La segunda parte, muy importante, y es la que les quiero enseñar hoy, es retirar la tapa para hacer una limpieza más profunda. Esta tapa de este secador en particular la vamos a retirar de la siguiente manera. Ella tiene un botón aquí, este botoncito lo vamos a quitar con un destornillador. Algunos secadores no lo tienen, y normalmente ellos tienen un tornillo aquí y otro tornillito aquí en esta parte de aquí. Entonces lo que hago es retirar esos tornillos, retirarlos. Recuerden, todos los tornillos siempre los retiramos girando el destornillador en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Aquí tenemos el otro tornillo, lo hice muy cerca porque quiero que nos quede bastante claro y pues podamos hacer este mantenimiento preventivo de la herramienta. Ya quitados los tornillos, vamos a proceder a quitar la tapa. Esta tapa viene un poco ajustada, entonces será necesario hacerle un poquito de fuerza para poderla retirar. Aquí podemos visualizar la parte interna del secador. Aquí la podemos ver y podemos darnos cuenta que está en una condición paupérrima, demasiado sucio para ser un secador que apenas se ha utilizado un mes. Bien, esta tapa la tenemos que lavar, la lavamos con detergente y un poquito de agua. Todo lo que no sean piezas eléctricas tendríamos que lavarlas con detergente y un poquito de agua. Ahora lo que vamos a hacer es bastante simple. Tomo un alicate o una pinza para aflojar este tornillo de aquí, que es el que sostiene el ventilador del motor, y ahora lo que voy a hacer es ir a lavar esta pieza también. Yo quiero que miremos esto, y esto hace parte del mantenimiento preventivo del que debemos hacer en la peluquería. Esto no es
un curso técnico ni nada de eso, es simple limpieza que debería yo realizar en mi peluquería para tener la herramienta en óptimas condiciones. Yo quiero acercarlo y recalco otra vez, este secador se ha usado apenas un mes. Miren esto aquí, todo este pelito que se va acumulando cuando un secador tiene 2, 3, 6 meses sin hacer este mantenimiento. Este pelo que se va enredando, este pelito que se va enredando aquí en esta parte, este cabello, va frenando el motor, le va quitando potencia. Lo que hace esto, es esto al quitarle potencia, es que puede arriesgar la vida útil de mi herramienta. Ahora sí es sencillo, tomo una brochita, para aquí para la parte interna, una brocha de tinte seca o cualquier otra brocha pequeña o pincel les sirve también desde que esté seco. Vamos a limpiar. Hay personas que me han llegado a mí con secadores y me dicen, oye, tengo este secador y mira que de un tiempo para acá dejó de funcionar y estaba funcionando perfecto. No es necesario que lo lleven al técnico, la mayoría de las veces es pelo que se acumula aquí, en este rotor, que es lo que le da la potencia del aire al secador, que se llena de pelos y pues nos frena la hélice y el secador tiende a perder toda su potencia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ajustar esto aquí. Voy a limpiar los elementos muy bien y enseguida regreso. Bien, ya terminé de lavar lo que vendría siendo mi ventilador, el ventilador de mi secador, la tapa y los demás elementos que le quitamos. Ahora terminé también de limpiar toda esta parte. Siempre háganlo con una brocha de tinte seca, eso es muy importante, y que el secador esté desconectado en el proceso, por favor. Ahora lo único que vamos a hacer, miren, ya la lavamos, miren cómo quedó de bonita, muy limpia, ¿verdad? A ver, la enfoco bien. Lo que vamos a hacer es colocarla es bastante simple. Miren, ahí, cuando toca el buje, ya está listo. Colocamos esta piecita ya, ajusta, así nomás con los dedos la pueden ajustar. Ya bien ajustada, entonces, cuando la tengo bien ajustada, por favor vean bien cómo lo hago. Tomo el alicate y aprieto suavemente. Aquí ya está limpio el secador en la parte interna, colocado nuestro ventilador. Vamos a tener cuidado con el armado del secador, que no nos va a quedar ningún cable por fuera. Cablecito de estos, los vamos a ajustar bien adentro. Y ahora voy a colocar la parte superior, lo que viene siendo la tapa del secador, esto de aquí. Solo tengan cuidado, por favor, que no sobresalga ningún cable, ¿verdad? Si lo hacemos bien, el secador nos lo va a agradecer bastante. Ahí él suena, cuando ya lo ajusté, él suena. Aquí está, listo. Procedemos ahora a colocar los tornillos. Recuerden, la mayoría de los secadores solo tienen 2 tornillos, uno aquí y otro aquí. Este secador tiene 3, pues solo los vamos a colocar aquí, aquí y aquí. Pues ahora voy a ajustar, recuerden, siempre que voy a ajustar lo hago en la misma dirección de las manecillas del reloj. Siempre que voy a ajustar en la misma dirección de las manecillas del reloj. No lo ajusten completamente. Aquí le hacemos un poco de fuerza para que nuestro secador quede bien ajustado. Colocamos ahora la tapa del ventilador, que es esta. ¿Se acuerdan cómo la mostré ahorita? Estaba supremamente sucia, ahora ya está muy limpia. Ella entra así nomás. Como ya esterilizamos la boquilla, ya colocarla es bastante simple, al gusto de cada uno de ustedes. Y para finalizar,
Voy a tomar un paño humedecido en glutaraldehído para esterilizar y limpio toda la parte externa, incluyendo el cable. Bien, esto es todo por el video de hoy. Espero que sea de su agrado, que les sirva mucho. Recuerden, si hacemos este mantenimiento, el secador va a durar muchos años funcionando muy bien, como si fuera un secador nuevo. Es un poquito complicado, pero si se toman el tiempo de hacerlo, de verdad va a valer la pena, sobre todo por el desempeño de la herramienta. Muchas gracias. Academia de Belleza Limagen. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.